La carta de Primera Juan surge como una respuesta pastoral durante un tiempo de crisis en la fe cristiana, caracterizado por persecuciones externas y divisiones internas por falsos maestros. El apóstol Juan, escribiendo a una comunidad afectada, busca reafirmar la verdad sobre la encarnación de Cristo y restaurar el amor entre los creyentes. Afirmando que Dios es luz, Juan establece que conocer a Dios implica vivir en transparencia y obediencia, sin maquillaje espiritual. La confesión de pecados es presentada como un acto valiente, no un ritual pesado, recordando que el perdón de Dios transforma nuestras vidas. Así, Primera Juan nos llama a salir de las sombras y habitar en la luz de la verdad y el amor, donde se encuentra nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La carta de Primera Juan está impregnada de una convicción que se repite casi como un refrán. La vida verdadera está en Dios, y quien está en Él vive de forma completamente distinta. Esa vida no es una extensión biológica, sino una experiencia espiritual que fluye de la propia esencia divina. En Primera Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan afirma que la vida fue manifestada, una referencia directa a Jesús, el Verbo encarnado. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una persona presente. Es Cristo, el Hijo de Dios, que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, vivir en Dios es más que creer en Él. Es compartir de su naturaleza. Esta comunión es el centro de la experiencia cristiana. Juan escribe para que sus lectores tengan comunión con nosotros, y esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús Cristo. No se trata de un concepto abstracto, sino de una relación vital que conecta a los creyentes entre sí y con Dios. Esta comunión es alimentada por una vida de obediencia, amor y verdad. Diferente de cualquier vínculo humano, nace de la experiencia de la gracia y es sostenida por el Espíritu Santo. Quien vive en Dios pasa a vivir de forma relacional, rechazando el aislamiento espiritual. El cristiano maduro no se cierra, comparte, reparte, perdona y camina en unidad. Por eso, la comunión con Dios nunca puede ser desconectada de la comunión con los hermanos. Juan insiste: quien ama es nacido de Dios, quien odia aún está en tinieblas. La vida en Dios se manifiesta en la manera en que tratamos al otro. Eso significa que la verdadera espiritualidad no se mide por sentimientos místicos, sino por actitudes concretas de cuidado, generosidad y reconciliación. La fe que no se traduce en amor es una contradicción a la naturaleza de Dios. Por eso, Juan escribe con tal intensidad, casi como alguien que intenta despertar a los lectores de un sueño espiritual. Otro aspecto esencial de esta vida en Dios es la permanencia. Juan repite diversas veces la expresión «aquel que permanece», como en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Esto habla de continuidad, de consistencia, de un vínculo que no es ocasional, sino permanente. No basta tener momentos de fervor espiritual, es preciso habitar en Dios continuamente. Y esta permanencia no es una tarea imposible, pues es sostenida por la fidelidad de Dios. Él mismo nos da el poder de permanecer por medio de su Espíritu que nos guía en toda la verdad. Vivir en Dios, por lo tanto, es un viaje de dependencia, transformación y entrega diaria. No es un estado estático, sino una dinámica viva, donde la gracia nos moldea, el amor nos conduce y la verdad nos libera. Cuando comprendemos que la verdadera vida está en comunión con el Padre y con el Hijo, dejamos de buscar seguridad en cosas pasajeras. La vida en Dios es el secreto de la alegría plena, de la paz duradera y de la esperanza viva. Y es este tipo de vida que Juan nos invita a experimentar, no como un ideal inalcanzable, sino como una realidad accesible a aquellos que caminan en la luz
y permanecen en el amor. Juan no presenta el amor como una virtud opcional, sino como la propia evidencia de que alguien nació de Dios. Declara con firmeza que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, como está escrito en 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Esta afirmación revela una verdad profunda. El amor verdadero no nace del esfuerzo humano, sino de la naturaleza divina. Solo quien ha sido transformado por Dios es capaz de amar con autenticidad, porque el amor genuino es más que sentimiento, es entrega, renuncia y sacrificio. El amor que Juan describe es fruto de una nueva origen, una nueva identidad. No se trata de un amor superficial, sino del reflejo directo del carácter de Dios en quien de Él nació. Ser nacido de Dios implica una profunda reconfiguración interior. Es un nuevo nacimiento que altera no solo el destino eterno, sino también la forma en que el individuo ve y trata al prójimo. Aquellos que viven esta transformación no aman porque los otros lo merezcan, sino porque han sido alcanzados por un amor inmerecido. Juan nos conduce a la fuente de este amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en haber Dios enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. La cruz se convierte entonces en la definición del amor, voluntario, sacrificial, redentor. Esto redefine completamente los criterios con los cuales juzgamos o valoramos al prójimo. Cuando el amor divino invade el corazón, elimina toda forma de egoísmo y orgullo. Juan sabía que muchos dentro de la comunidad estaban heridos por las divisiones causadas por los falsos maestros. Por eso, insiste tanto en que el amor debe ser restaurado como vínculo supremo. El amor que procede de Dios no solo perdona ofensas, sino que busca la reconciliación. Construye puentes, incluso cuando el orgullo quiere levantar muros. Este amor no es pasivo, sino activo. Toma la iniciativa, incluso cuando el otro no responde. No hay nada más revolucionario en la vida cristiana que amar como Cristo nos amó, sin garantías, sin condiciones, sin retribución. Este estándar elevado de amor solo es posible porque el propio Espíritu de Dios habita en el creyente. Juan afirma que Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros, indicando que esta transformación es progresiva. No se trata de un ideal inalcanzable, sino de un viaje de madurez espiritual. A medida que nos entregamos más al Espíritu, nos parecemos más a Cristo, y nuestro amor se vuelve más puro, más valiente y más comprometido. Amar como Dios ama es una de las mayores evidencias de que estamos realmente en Él. No se trata de un esfuerzo moral, sino de una expresión natural de una nueva naturaleza. La invitación de Juan no es solo para reflexionar sobre el amor de Dios, sino para vivirlo de forma práctica. ¿Cómo hemos tratado a los difíciles de amar? ¿Cómo reaccionamos ante las heridas? El amor divino que habita en nosotros debe encontrar expresión en la cotidianidad, especialmente donde hay dolor, injusticia o rechazo. Este es el amor que cambia familias, cura relaciones y testifica al mundo que Dios es real. Cuando amamos como Dios ama, nos convertimos en sus cartas vivas, y este amor, más que cualquier discurso, revela quién realmente nació de lo alto. En una época de confusión espiritual, Juan levanta una alerta clara. Hay un espíritu de la verdad y hay un espíritu del error. Conocer a Dios implica también discernir lo que proviene de Él y lo que nace de la falsedad. En 1 Juan capítulo 4, versículo 6, el apóstol afirma: Nosotros somos de Dios, aquel que conoce a Dios nos escucha, aquel que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Este criterio simple, pero profundo, muestra que la verdad no es un concepto abstracto, sino algo que se prueba por la reacción de las personas al mensaje apostólico.
Quien es de Dios reconoce la voz del Espíritu, quien no lo es, rechaza la verdad y se refugia en la mentira. Este espíritu del error, como Juan revela, ya estaba operando en medio de la comunidad. Falsos maestros se infiltraban entre los fieles, negando la encarnación de Cristo, distorsionando la gracia y promoviendo una espiritualidad desvinculada de la obediencia y del amor. La carta expone que este tipo de enseñanza no solo confunde, sino que aleja a las personas de Dios. La verdad, por otro lado, libera. Conocer la verdad, en el pensamiento joanino, es más que tener información correcta, es vivir en comunión con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Este conocimiento genera seguridad y no confusión. Estabiliza el corazón del creyente ante las presiones y los engaños del mundo. Juan no se limita a denunciar las falsas enseñanzas, él equipa a los creyentes con una certeza poderosa. «Vosotros sois de Dios y ya habéis vencido», escribe él en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Esta declaración es un antídoto contra el miedo. Los que están en Cristo tienen al Espíritu Santo habitando en ellos, y este Espíritu es mayor que cualquier influencia contraria. No hay razón para pánico o duda cuando se está anclado en la verdad eterna. La verdad no solo se reconoce, también se experimenta. Cuando vivimos en obediencia a la palabra, percibimos su veracidad por la paz que ella produce, por la transformación que ella genera y por la coherencia con el carácter de Dios. La verdad de Dios nunca es neutral. Ella confronta, separa, ilumina. Juan muestra que no es posible seguir a Cristo y al mismo tiempo tolerar el error doctrinal. El cristiano necesita estar siempre atento, no como un juez severo, sino como alguien celoso por permanecer en lo que es verdadero. Esto exige estudio, oración y sumisión al Espíritu. La verdad no se moldea a la cultura ni a los sentimientos. Se revela en la Escritura y se confirma en la práctica de una vida transformada. Cuando el creyente camina en verdad, se vuelve resistente a los vientos de la falsedad y firme en el propósito de agradar a Dios. En un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, Juan nos recuerda que es posible tener seguridad espiritual. Esta seguridad no proviene de la mayoría, de la tradición o de la emoción, sino de la palabra viva y del testimonio interior del Espíritu. Conocer la verdad es un llamado a la madurez, a la vigilancia y a la fidelidad. No se trata de arrogancia doctrinal, sino de fidelidad a lo que Dios reveló. Aquellos que permanecen en la verdad caminan con firmeza, incluso cuando el mundo tambalea. Y esta firmeza es una señal visible de que pertenecemos al Dios de la verdad. Pocas verdades son tan consoladoras como la certeza de la salvación. Juan escribe con ese propósito claro: «Estas cosas os escribí para que sepáis que tenéis la vida eterna», como está registrado en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. El verbo saber es clave aquí. Dios no desea que sus hijos vivan en duda constante, andando como quien tantea en la oscuridad. La salvación no es un premio a ser conquistado, sino un don recibido con fe y confirmado por una vida transformada. Juan escribe para creyentes que estaban siendo desestabilizados por herejías y acusaciones espirituales. Su carta, por lo tanto, es un bálsamo para corazones inquietos y una ancla firme en tiempos de confusión. La certeza de la salvación no se basa en sentimientos que varían con las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios y en el testimonio del Espíritu Santo. Juan deja claro que hay evidencias que acompañan a aquellos que son verdaderamente salvos. Practican la justicia, aman a los hermanos, confiesan que Jesús vino en carne y permanecen en Dios. Estas marcas no son exigencias para alcanzar la salvación, sino frutos visibles de quien ya ha sido salvado.
Vivir sin miedo, por lo tanto, no significa arrogancia espiritual, sino confianza en la obra completa de Cristo. Él es el intercesor, el abogado, el sacrificio perfecto. Esta confianza se manifiesta también en la libertad ante el juicio. Juan declara que el amor perfecto echa fuera todo miedo, como está en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. El miedo al que se refiere aquí no es el temor reverente, sino el pavor del castigo, el miedo de estar eternamente separado de Dios. Aquellos que viven en amor, viven en Dios, y aquellos que viven en Dios no tienen por qué temer el juicio final. La salvación es segura no porque seamos fieles, sino porque Él es fiel. Esta seguridad lo cambia todo, libera de la culpa, quita el peso de la religión basada en el desempeño y abre espacio para una caminata llena de gratitud. Andar con Cristo sin miedo es vivir en libertad, pero no en libertinaje. Juan insiste en que el verdadero salvo no vive en la práctica del pecado. La gracia que salva es la misma que transforma. Por eso, la certeza de la salvación camina de la mano con el deseo de santidad. Quien ha sido regenerado no desea más las obras de las tinieblas. Puede incluso tropezar, pero no se acomoda en el error. Lucha, confiesa, se levanta, porque el Espíritu lo molesta y lo llama de vuelta. Esta tensión entre debilidad humana y poder divino es el escenario donde la seguridad de la salvación se prueba verdadera y eficaz. La vida cristiana sin miedo es, por lo tanto, una vida de descanso activo. Descansa en la obra de Cristo, pero vive con celo y reverencia. Esta seguridad atrae a otros, pues quien anda confiado en Dios transmite paz, esperanza y autenticidad. Juan no quería que los hijos de Dios vivieran inseguros, sino que anduvieran como quienes saben a quién pertenecen. Esta certeza no solo consuela, fortalece, anima y prepara al creyente para perseverar hasta el final. Y es esta perseverancia la que sella la convicción de que la salvación es más que un destino futuro, es una realidad presente que moldea cada paso del camino. Juan hace distinciones profundas que no pueden ser ignoradas cuando se trata de la práctica del pecado. Escribe: cualquiera que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado, como está en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. La palabra clave aquí es práctica. El pecado ocasional, fruto de la debilidad humana, no debe confundirse con el pecado habitual, que revela una vida no regenerada. Esa diferencia es crucial para entender la caminata cristiana. El verdadero creyente puede caer, pero no vive caído. Siente peso, tristeza, arrepentimiento y, sobre todo, busca restauración. Por otro lado, aquel que persiste voluntariamente en el error, con el corazón endurecido, muestra que aún no ha entendido lo que es nacer de Dios. Esta distinción trae consuelo y también exhortación. Consuelo para los que luchan contra el pecado, pero desean agradar a Dios. Exhortación para los que se acomodaron en el error, usando la gracia como excusa para vivir en las tinieblas. Juan escribe con claridad porque sabe que hay muchos que se iluden con una fe sin transformación. Quiere que el lector entienda que la gracia de Dios no es un escudo para esconder el pecado, sino una fuerza para superarlo. El Evangelio no nos llama solo a creer, sino a arrepentirnos, y el verdadero arrepentimiento siempre genera un cambio visible. Es importante comprender que Juan no exige perfección absoluta, sino coherencia espiritual. Por eso, en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, reconoce que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este reconocimiento de que todos pecan no contradice su advertencia contra la práctica habitual del pecado. Al contrario, muestra que la vida cristiana está marcada por una tensión constante.
entre la nueva naturaleza que desea agradar a Dios y la carne que insiste en arrastrarnos lejos. La madurez espiritual se expresa justamente en la vigilancia constante, en la confesión frecuente y en la confianza continua en la gracia. Aquel que es nacido de Dios tiene un nuevo corazón, sensible al pecado. Incluso los pequeños desvíos generan incomodidad, pues el Espíritu Santo no permite que el creyente permanezca tranquilo lejos de la voluntad del Padre. El verdadero convertido puede tropezar, pero no logra hacer de las tinieblas su morada. Siente anhelo de la luz, ansía la comunión restaurada y eso lo lleva de regreso al arrepentimiento. La práctica habitual del pecado, por lo tanto, es señal de que la regeneración aún no ha ocurrido, porque quien nació de Dios desea agradar al Padre. La comprensión correcta entre pecado ocasional y pecado habitual libera a los creyentes de la culpa paralizante, pero también los despierta de la letargia espiritual. Juan no quiere que sus lectores vivan con miedo, pero tampoco desea que queden ilusionados. Escribe para generar una fe auténtica, fundamentada en la verdad y expresada en frutos reales. La vida con Dios no es perfecta, pero es profundamente transformadora. Y esa transformación es visible en la forma en que tratamos el pecado, no más con tolerancia, sino con guerra santa, motivada por el amor a la luz y la repulsión a las tinieblas. Pocas cosas son tan preciosas para la jornada cristiana como tener una conciencia en paz. Juan entiende esto y dedica parte de su carta a tratar de esta serenidad interior que nace del testimonio de Dios en nosotros. Escribe: «Si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas», como está registrado en 1 Juan capítulo 3, versículo 20. Esta verdad tiene el poder de silenciar las voces de la acusación interna y de la inseguridad espiritual. Juan está diciendo que incluso cuando nuestro propio corazón falla, Dios permanece fiel, conoce la intención más profunda, el deseo genuino de seguir en rectitud, incluso en medio de la imperfección. Este tipo de confianza no nace de la autoconfianza, sino de la dependencia total de Dios. Cuando el cristiano busca vivir en obediencia, incluso tropezando, su conciencia comienza a ser moldeada por la verdad del Evangelio. La paz interior deja de basarse en el rendimiento y pasa a reposar en la gracia. Juan quiere que sus lectores vivan con audacia ante Dios, sin miedo de acercarse a Él en oración, sin temor a ser rechazados. Una conciencia tranquila es una puerta abierta a la intimidad con el Padre. Y esa intimidad no se construye por méritos, sino por confianza. La conciencia acusadora es un arma poderosa del enemigo. Muchos creyentes viven paralizados, inseguros, sin audacia en la fe, porque no pueden perdonarse. Juan ofrece a estos corazones cansados una verdad liberadora. Dios ve más allá de las fallas. Conoce lo que los demás no ven. Sabe cuánto luchamos, incluso en silencio. Tener una conciencia tranquila no es ignorar los propios errores, sino confiar en que la sangre de Cristo es suficiente para purificar cada uno de ellos. Cuando esta convicción se establece, el alma descansa, el espíritu se renueva y la caminata con Dios se vuelve más ligera. Esta confianza se proyecta también hacia el futuro. Juan conecta la conciencia tranquila con la esperanza en el juicio venidero. Quien tiene certeza de su filiación en Cristo no teme el día del juicio. Como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 17. En esto es perfeccionado el amor para con nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque, como Él es, somos nosotros también en este mundo. Esto cambia completamente la perspectiva de la eternidad.
En lugar de temer condenación, el creyente aguarda con alegría el encuentro con su Redentor. Esta esperanza no es presunción, es fe madura. Tener una conciencia tranquila es caminar con ligereza, sin el peso de la culpa constante, sin el miedo de perder la salvación a cada tropiezo. Juan nos enseña que esta paz es fruto de la habitación de Dios en nosotros y del testimonio del Espíritu Santo. Cuando vivimos con sinceridad, incluso en nuestras limitaciones, Dios honra esta integridad con paz. Y esta paz, silenciosa y firme, se convierte en uno de los mayores testimonios del Evangelio en el mundo, porque en un tiempo de ansiedad y miedo, la conciencia tranquila revela un corazón que ya encontró su descanso en Dios. En un mundo donde todo es transitorio, la promesa de vida eterna brilla como un ancla firme e inquebrantable. Juan escribe con convicción que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, conforme leemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 25. Esta promesa no es solo una idea futura, sino una realidad presente que transforma completamente la manera en que el cristiano vive, sufre, ama y espera. La vida eterna no es simplemente una existencia sin fin, es una calidad de vida, un tipo de relación con Dios que comienza ahora y se extiende más allá del tiempo. Esta certeza cambia la forma en que enfrentamos las pérdidas, los desafíos y hasta la muerte. Juan escribe a una generación que veía a hermanos siendo perseguidos, dispersos, engañados por herejías y, en algunos casos, muriendo a causa de la fe. En medio de este escenario, él no ofrece solo consuelo emocional, sino una promesa que sostiene el corazón. La vida verdadera está segura en Cristo. Tener la vida eterna es saber que ningún sufrimiento presente tiene la última palabra. Es comprender que lo peor que el mundo puede hacer aún es incapaz de separarnos de Dios. Esta esperanza no es ilusoria, está fundamentada en la fidelidad de Dios. Juan escribe no para alimentar expectativas humanas, sino para recordar a los creyentes que Dios cumple lo que promete. La vida eterna es el clímax de una relación con el Padre que comenzó por la fe y será consumado en la gloria. Esto motiva una vida santa, vigilante y apasionada por Cristo. Quien tiene esta esperanza se purifica, como Él es puro, como también afirma Juan en otra de sus cartas. La eternidad sirve como motivación constante para no desmayar ante las presiones momentáneas. La promesa de la vida eterna nos ayuda a mantener el foco correcto. En lugar de vivir atrapados en el ahora, comenzamos a vivir a partir de la eternidad. Esto no nos hace alienados, sino que nos libera de la ansiedad que el presente intenta imponer. Sabemos que todo aquí es pasajero y por eso vivimos con desprendimiento, generosidad y valentía. La eternidad relativiza el peso de las pérdidas y maximiza el valor de las cosas que realmente importan: comunión, santidad, fidelidad. Cada acto de amor y cada elección justa adquieren un valor eterno cuando se hacen en Cristo. Juan quiere reavivar en los creyentes la llama de la esperanza viva. En tiempos de desánimo, la eternidad es un faro. En tiempos de dudas, es un cimiento. Y en tiempos de sufrimiento, es consuelo. Tener la vida eterna no significa solo esperar el cielo, sino vivir el cielo dentro de nosotros desde ya. Esta es la promesa del Padre, y quien vive por esta promesa jamás será confundido. Ella nos orienta, nos sostiene y nos prepara para un destino donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni pecado, solo la plenitud del Dios eterno a quien hoy servimos con fe. Juan no solo incentiva el amor fraternal, lo exige como una evidencia incuestionable de la presencia de Dios en la vida del creyente. En 1 Juan capítulo 4, versículo 12 afirma: «Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se perfecciona en nosotros. Esto revela una realidad poderosa. El amor al prójimo no es un sentimiento idealista, sino una manifestación concreta de la acción de Dios en nosotros. Quien ama demuestra que ha sido transformado por dentro. Amar no es algo que hacemos para ser salvos, sino que es lo que brota naturalmente de quienes ya han sido alcanzados por la salvación. La grandeza de esta exigencia radica en el hecho de que no depende de la actitud del otro. Juan escribe para comunidades que estaban heridas, divididas y, en muchos casos, decepcionadas con hermanos que se alejaron de la fe. Aún así, insiste, el mandamiento de amar sigue siendo válido. El amor cristiano no es reactivo, es activo. No espera ser amado para amar. Nace del ejemplo de Cristo, que nos amó cuando aún éramos enemigos. Amar unos a otros es, por lo tanto, un ejercicio de obediencia, madurez y fe. Es una elección diaria que refleja quién de verdad habita en nuestro corazón. Este amor tiene consecuencias visibles y transformadoras. Cuando los creyentes viven en unidad, en cuidado mutuo, en perdón constante, el mundo ve algo que no puede explicar. Por eso, Jesús afirmó que el amor entre los discípulos sería la marca visible de que pertenecemos a Él. Juan hace eco de esta idea y muestra que amar no es una virtud entre tantas otras, es la raíz de la vida cristiana. La falta de amor revela una desconexión con Dios. No se puede estar en comunión con el Padre y al mismo tiempo nutrir odio, envidia o desprecio por los hermanos. Amar unos a otros también significa cargar cargas, escuchar sin juzgar, servir sin esperar retorno. Es una espiritualidad encarnada que va más allá de las palabras y se expresa en gestos simples y poderosos. Juan no presenta un amor idealizado, sino un amor práctico, aquel que comparte, que perdona, que se sacrifica. Y este amor no proviene de nosotros, proviene de Dios. Por eso, cuando lo practicamos, estamos testificando al mundo que Él vive en nosotros. El amor, en este sentido, se convierte en una señal espiritual tan legítima como la fe o la oración. Ante esto, es inevitable reflexionar: ¿el amor de Dios está siendo perfeccionado en mí? Esta es la pregunta que Juan nos propone. El amor a los hermanos no es un extra de la vida cristiana, es el núcleo de nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando aprendemos a amar incluso a los difíciles de amar, damos el mayor testimonio posible de que la luz habita en nosotros. Juan nos muestra que una comunidad marcada por este tipo de amor es prácticamente irresistible, no solo para los creyentes, sino también para un mundo carente de afecto verdadero. Juan retoma en su carta aquello que Jesús llamó de mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esta renovación del mandamiento antiguo trae consigo una dimensión aún más profunda. Ahora, el amor no es solo una regla, sino una experiencia que fluye de la intimidad con Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 8, él escribe: «Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, aquello que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya brilla». El mandamiento nuevo apunta a la llegada de la luz, Cristo, y a una nueva era donde el amor deja de ser obligación y se convierte en el reflejo natural de quien anda en la luz. Este amor tiene un patrón definido, como Él nos amó. Juan nos lleva de vuelta a la cruz. El amor de Cristo es el modelo y la fuente. Es un amor que se entrega, que sirve, que no busca sus propios intereses. Y más, es un amor que permanece, incluso cuando no es correspondido. Esa es la revolución del mandamiento nuevo. No depende del otro, sino de la relación con Dios. Amar, en este contexto, es una consecuencia de la comunión. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más nos volvemos capaces de amar como Él amó.
Obedecer a este mandamiento no es solo una cuestión ética, sino una marca espiritual. Juan enseña que quien guarda la palabra de Cristo verdaderamente lo ama. Esto revela que amor y obediencia no son opuestos, sino complementarios. Muchos intentan separar los dos, como si el amor fuera suficiente para ignorar los mandamientos. Sin embargo, Juan muestra que el amor genuino se manifiesta en la obediencia voluntaria. Es imposible amar a Dios y desobedecerle continuamente. La intimidad con el Padre genera un corazón sensible a su voluntad. El mandamiento nuevo también revela el fin de una era y el inicio de otra. Las tinieblas van pasando, como Juan afirma, y la luz ya resplandece. Esto significa que el mundo viejo, marcado por el egoísmo, odio y separación, está siendo sustituido por un nuevo mundo, donde el amor reina. La Iglesia es llamada a ser la expresión visible de esta nueva creación. Cada acto de amor, cada reconciliación, cada gesto de misericordia es una señal de que la nueva era ya ha comenzado. El amor cristiano no es solo personal, sino profético. Anuncia que el reino de Dios ya está entre nosotros. Responder al mandamiento nuevo es elegir vivir de forma radicalmente diferente. Es preferir la reconciliación a la razón, la gracia al juicio, el servicio al estatus. Juan no nos da una opción, sino un llamado. Vivir como hijos de la luz, reflejando el amor de Cristo. Este amor transforma comunidades, restaura relaciones y revela el corazón del Padre al mundo. Quien ama como Cristo ama, anda en la luz, y quien anda en la luz jamás tropieza. Este es el camino de la intimidad verdadera con Dios. Juan deja claro que hay una incompatibilidad entre el amor al mundo y el amor al Padre. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15, él escribe: «No améis al mundo, ni lo que en el mundo hay. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Esta advertencia no es una invitación al aislamiento, sino una alerta espiritual. El mundo, aquí, no se refiere a la creación o a las personas, sino al sistema de valores corrompido que se opone a Dios: orgullo, vanidad, avaricia, sensualidad, competencia e idolatría. Juan nos llama a discernir estos valores y a rechazarlos, pues no son compatibles con la vida que proviene de Dios. Esta alerta es urgente porque los valores mundanos son seductores. Prometen placer, seguridad, reconocimiento, pero a cambio exigen el alma. El amor al mundo es sutil, puede disfrazarse de ambición saludable, de búsqueda, de excelencia o incluso de celo religioso. Juan nos invita a examinar el corazón. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Qué gobierna nuestras decisiones? Quien vive para agradar al mundo pierde sensibilidad espiritual. La amistad con el sistema mundano vuelve el corazón insensible a la voz de Dios. Por eso, Juan habla con vehemencia, como quien ve a sus hijos espirituales siendo seducidos por un peligro real. El mundo y sus deseos pasan, escribe Juan en el versículo 17, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta frase es un divisor de aguas. Nos obliga a confrontar el inmediatismo con la eternidad. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Fama, belleza, poder, éxito, todo envejece, todo se deshace, pero la voluntad de Dios es firme, eterna y da sentido a la existencia. Vivir para el mundo es correr tras el viento. Vivir para Dios es construir algo que no se apaga. Juan quiere que sus lectores dejen de vivir como si este mundo fuera el fin de todo. Rechazar los valores del mundo no significa vivir una vida gris y sin alegría, sino encontrar un tipo superior de placer, aquel que proviene de la comunión con Dios, de la justicia, de la verdad y de la paz. El cristiano es llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal en una tierra corrompida,
Esto exige coraje, discernimiento y fe. Juan no escribe para generar miedo, sino para despertar a sus lectores. Quiere que vean la trampa escondida bajo la apariencia de éxito. El mundo ofrece mucho, pero entrega poco y cobra todo. Esta conciencia debe transformar nuestras elecciones. Lo que priorizamos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo nos relacionamos con los bienes materiales. Todo esto revela si estamos amando al mundo o amando al Padre. Juan nos invita a un amor más alto, más puro y más duradero. Amar a Dios es elegir lo que permanece, y quien hace esta elección descubre una alegría que el mundo jamás podrá imitar. Juan repite a lo largo de su carta el verbo permanecer como un llamado espiritual esencial. Él no se refiere a una permanencia estática o pasiva, sino a un estado activo de fe, intimidad y obediencia. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 24, leemos: «Permanezcan en vosotros lo que desde el principio oísteis. Si en vosotros permanece lo que desde el principio oísteis, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre». Este permanecer es una continuidad de relación, una fidelidad perseverante que se revela en el cotidiano. Juan está diciendo: no basta con comenzar bien, es necesario continuar hasta el fin. Este permanecer implica escuchar y guardar la palabra, conservar la doctrina pura de Cristo y mantener el corazón firme, incluso cuando las emociones oscilan. Es un permanecer que resiste al tiempo, al cansancio y a las tentaciones del mundo. Es más que no desviarse, es elegir, día tras día, estar con Dios. Este compromiso diario de permanencia protege el corazón de la apostasía y mantiene al creyente sensible al Espíritu. Juan estaba viendo personas abandonando la fe, siendo engañadas por falsas enseñanzas, y su respuesta es clara: quien permanece en la verdad, permanece en Dios. Pero Juan también conecta este permanecer con el amor. Permanecer en Dios es permanecer en el amor, como afirma en 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí, la relación con Dios gana una dimensión relacional profunda. No basta con profesar fe, es necesario amar de manera visible. El amor no es solo un sentimiento religioso, es la confirmación viva de que Dios está presente en el alma, y donde el amor se vuelve frágil, la permanencia se desgasta. Por eso, Juan insiste: amar es permanecer. Esta permanencia también es una respuesta a la acción de Dios. No somos nosotros quienes nos mantenemos firmes por mérito propio, sino que es Él quien nos sostiene. Permanecer es, por encima de todo, confiar. Es saber que incluso cuando fallamos, el Padre continúa atrayéndonos de nuevo. El creyente que permanece es aquel que, incluso en las luchas, no abandona su fuente. Puede llorar, frustrarse, decepcionarse, pero no se desconecta de la vid, porque sabe que lejos de él nada puede hacer. Y esto transforma la fe en una jornada de resistencia con ternura, de fidelidad con afecto. Permanecer en Dios es, por lo tanto, la señal de una fe madura. Es la respuesta del corazón que ha sido convencido de la belleza y la verdad de Cristo. Quien permanece no vive de experiencias pasajeras, sino de una relación profunda, consistente y transformadora. Y esta permanencia es la base de toda seguridad, de toda alegría y de toda victoria. Juan nos invita a no solo conocer a Dios, sino a continuar en Él, como un árbol enraizado que, incluso en tiempos de sequía, no deja de dar fruto. Juan no suaviza el lenguaje cuando trata de los peligros espirituales. Hace una declaración directa e impactante. Ya ahora muchos anticristos han surgido, como afirma en 1 Juan capítulo 2, versículo 18.
La palabra anticristo no se refiere solo a una figura futura de oposición a Cristo, sino a cualquier influencia, enseñanza o persona que niegue la identidad y misión de Jesús. Estos espíritus del anticristo son astutos, persuasivos y a menudo surgen dentro de la misma comunidad. Juan no quiere que sus lectores sean ingenuos, les invita a estar vigilantes. Estos falsos maestros se infiltraban con apariencia piadosa, pero negaban puntos centrales del Evangelio: la encarnación, la divinidad de Cristo, su obra redentora. Juan los identifica por la negación. Quien niega al Hijo, éste no tiene al Padre. Negar a Jesús, incluso de manera sutil, es rechazar al propio Dios. Por eso, la doctrina correcta sobre Cristo es una prueba espiritual. El espíritu del anticristo intenta desconstruir el fundamento de la fe cristiana, atacando la identidad del Salvador. Ante esto, Juan enseña que la fidelidad a la verdad es la mejor defensa. La resistencia al espíritu del anticristo comienza con el conocimiento de la verdad. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: «Vosotros tenéis la unción del Santo y todos tenéis conocimiento». Esta unción es el Espíritu Santo, que capacita al creyente a discernir el error y permanecer en la enseñanza verdadera. La Iglesia no está desprotegida, posee la verdad revelada en las Escrituras y la presencia del Espíritu para guiarla. Pero es necesario estar atentos, pues el espíritu del engaño no se presenta de forma obvia, seduce, relativiza, adultera, y solo quien conoce bien la verdad puede percibir la falsificación. Juan está preparando a sus lectores para la batalla espiritual de la fe. Quiere que sepan que ser cristiano es más que asistir a cultos. Es vivir en constante vigilancia contra doctrinas que niegan el Evangelio. El espíritu del anticristo es activo, sutil y muchas veces emocionalmente apelativo. Por eso, el creyente necesita de raíces profundas. No puede vivir de oídas, sino que debe examinar todo, retener lo que es bueno y rechazar toda enseñanza que contradiga la palabra. Este celo no es paranoia, es madurez. La advertencia de Juan permanece actual. En un tiempo de tantas voces, ideologías e influencias religiosas, necesitamos más que nunca discernir lo que es genuino. La fidelidad a Cristo será siempre probada, y el espíritu del anticristo no cesa su actividad. Pero aquellos que permanecen en la verdad, firmados en el Hijo, protegidos por la unción del Espíritu, tienen autoridad para resistir. Y esta resistencia no es solo teórica, es práctica, diaria y viva. Así es como la Iglesia se mantiene pura, fuerte y fiel hasta la vuelta gloriosa de su Señor. Juan inicia su carta con una motivación clara: llevar a sus lectores a la comunión plena para que la alegría de ellos sea completa. En 1 Juan capítulo 1, versículo 4, él escribe: «Estas cosas os escribimos para que nuestra alegría sea completa». No se trata de una alegría pasajera, sino de una plenitud que nace de la relación restaurada con Dios y con los hermanos. Esta alegría no es frágil como el placer momentáneo del mundo, es una alegría que resiste al tiempo, al dolor y a las adversidades. Ella está enraizada en algo eterno. La alegría perfecta que Juan menciona es resultado directo de la comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos en la fe. Cuando hay transparencia, perdón, verdad y amor, la alegría florece. Por eso Juan combate con tanto empeño el pecado y el engaño, porque ellos rompen esa comunión y consecuentemente minan la alegría. Donde hay tinieblas, no puede haber gozo verdadero. Pero donde habita la luz de Cristo, el alma encuentra descanso y satisfacción. La alegría es más que un sentimiento, es la señal de que estamos en paz con Dios y con el prójimo. Esta alegría no depende de
circunstancias externas. Ella es alimentada por algo interior que el mundo no puede quitar. Incluso en medio de la persecución, la escasez o la tristeza, quien anda con Dios lleva una alegría inexplicable. Juan vio esto en su propia vida. Vivió tiempos difíciles, enfrentó oposición, lloró pérdidas, y aún así, escribe sobre alegría con autoridad. Sabía que la fuente de la alegría es Cristo y no la ausencia de problemas. Cuando estamos en comunión con Él, todo alrededor puede desmoronarse, pero el alma permanece en pie. La comunión con los hermanos también fortalece esta alegría. Juan no escribe para individuos aislados, sino para una comunidad. La alegría completa solo se experimenta cuando hay compartir de vida, cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo. El cristiano solitario puede tener momentos de alivio, pero no experimentará la plenitud que viene de la relación. Es en el nosotros que la alegría se completa. Juan quiere reavivar en los corazones ese placer de vivir en armonía, de servir juntos, de llorar y reír juntos, de crecer como familia espiritual. La alegría perfecta es, por lo tanto, una herencia de aquellos que caminan en la luz. No es fruto de ilusión, sino de fe profunda. No es producida por emociones, sino por la verdad. Juan nos invita a buscar esta alegría con seriedad, porque ella es un signo de la presencia de Dios. Cuando la alegría desaparece, algo necesita ser ajustado. Pero cuando ella florece, incluso en el desierto, es señal de que estamos exactamente donde deberíamos estar, en la comunión con el Padre, en el amor entre los hermanos y en la certeza de que nada puede separarnos de la plenitud que hay en Cristo. Juan presenta la oración no como un intento incierto de alcanzar a Dios, sino como el ejercicio confiado de quien sabe que es escuchado. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, él afirma: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye». La oración eficaz, según Juan, está ligada directamente a la comunión con Dios y a la alineación con su voluntad. No es una lista de deseos, sino una conversación de intimidad, donde el corazón del creyente se rinde al corazón del Padre. Esta confianza no viene de la performance del orador, sino de la fidelidad de quien escucha. La clave para la oración eficaz está en entender que orar según la voluntad de Dios es desear lo que Él desea. Esto exige madurez espiritual, pues muchas veces oramos movidos por urgencias emocionales o intereses inmediatos. Juan no está incentivando una oración fría, sino una oración madurada, nacida del conocimiento de la palabra y de la intimidad con Cristo. A medida que nos volvemos más parecidos al Señor, nuestras oraciones se transforman. Pasamos a desear lo que Él desea, a sentir lo que Él siente, a clamar por aquello que glorifica su nombre. Juan también habla de la oración intercesora, especialmente en favor de un hermano que comete pecado no para muerte. Él dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 16: «Si alguien ve a su hermano cometer pecado no para muerte, pedirá, y Dios dará vida a ese hermano». Esta responsabilidad de orar por el otro demuestra que la vida cristiana no se vive en aislamiento. La oración eficaz también es solidaria. Ella lleva a los otros en la fe, en el arrepentimiento y en la esperanza. Cuando oramos unos por otros, la gracia se multiplica y la restauración se hace posible. El creyente que vive en comunión con Dios no solo ora con fe, sino también con discernimiento. Él entiende que hay pecados que exigen confrontación directa y otros que requieren paciencia e intercesión. La oración eficaz es sensible a la situación espiritual del otro. Ella no manipula a Dios, sino que clama con reverencia. No busca resultados automáticos, sino que se somete a la soberanía divina.
La oración es un campo sagrado donde la voluntad humana encuentra los límites y las posibilidades de la voluntad de Dios. Juan nos muestra que la oración no es solo un recurso de emergencia, sino una expresión de la vida continua con Dios. El creyente que conoce al Padre ora con convicción, perseverancia y sumisión. No necesita fórmulas mágicas o rituales complicados, necesita fe, verdad y amor. Y cuando estos tres elementos están presentes, la oración se convierte en un puente seguro entre el cielo y la tierra, donde lo sobrenatural encuentra espacio en lo ordinario, y la voluntad de Dios se manifiesta en el tiempo y en la historia. Juan no ignora las presiones, tentaciones y ataques que los creyentes enfrentan en este mundo, pero él también no los deja desanimados. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, él declara con audacia: «Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe». Esta afirmación no es una utopía, sino una realidad espiritual accesible a todo hijo de Dios. Juan está diciendo que la fe verdadera no solo sobrevive al mundo, sino que lo vence. Esta victoria no es siempre visible externamente, pero es innegable en su efecto interior. Vencer al mundo, según Juan, es resistir el sistema de valores que se opone a Dios. Es vivir por fe, incluso cuando todo alrededor camina por vista. Es mantenerse firme en la verdad cuando la mentira es la moneda corriente. Esta fe no es abstracta, se apoya en la certeza de quién es Cristo y de lo que Él ya hizo. La fe que vence al mundo es la que cree que Jesús es el Hijo de Dios, como se refuerza en el versículo 5. Esta confesión no es solo doctrinal, sino existencial. Ella moldea cada decisión, cada renuncia, cada sacrificio hecho por amor al reino. La victoria que Juan menciona no es conquistada por mérito humano, sino que es heredada por nacimiento espiritual. Todo el que es nacido de Dios vence, escribe él. Esto muestra que la victoria está vinculada a la identidad y no al esfuerzo. El creyente vence porque es hijo. Él vence porque pertenece a un reino que no será avalado. La fe que vence es una fe viva, que transforma miedo en coraje, culpa en libertad y debilidad en fuerza. No es una fe triunfalista, sino una fe triunfante, que avanza incluso con lágrimas, incluso en medio de la lucha. Esta victoria no es silenciosa. Ella testifica al mundo que hay un camino diferente. Cuando un creyente perdona en lugar de vengar, ama en lugar de odiar, resiste en lugar de ceder, él está venciendo al mundo. Cada elección fiel es una pequeña rebelión contra el sistema caído. Juan quiere que sus lectores sepan: ustedes pueden vencer. La presión es real, el sufrimiento es legítimo, pero la fe que ustedes recibieron es más fuerte que cualquier oposición. El mundo intenta conformar, pero la fe transforma. Juan cierra este punto con un llamado a la convicción. La fe que vence es la que se niega a ser moldeada por las circunstancias. Es la fe que permanece cuando todos desisten. Esta fe no nace de nosotros, es un don de Dios, y una vez recibida, necesita ser alimentada, protegida y practicada. Porque en un mundo en guerra espiritual constante, la fe no es solo escudo, también es espada. Y con ella, el creyente avanza, resiste y triunfa, mostrando que la victoria ya fue conquistada por aquel que venció al mundo. Con todo lo que Juan escribió, no hay espacio para que la fe cristiana sea reducida a una teoría religiosa o a un sentimiento interiorizado. La carta de 1 Juan es profundamente práctica. Fue escrita para generar transformación visible en la vida de las personas, en las relaciones y en la comunidad como un todo. El secreto revelado, que Dios es luz, que Jesús es el Cristo encarnado, que el amor es la mayor evidencia de vida espiritual,
No puede ser guardado como conocimiento oculto. Necesita ser vivido, compartido y testificado en cada ambiente de nuestra existencia. En la comunidad cristiana, este secreto se manifiesta a través de la restauración de los vínculos. Cuando los hermanos aprenden a confesar pecados unos a otros, a perdonar de verdad, a servir con humildad y a andar en la luz, la Iglesia se convierte en un reflejo de la gloria de Dios. Juan nos llama a ser un pueblo que vive en comunión real, no solo asistiendo a cultos, sino siendo familia. Y esta vivencia necesita estar marcada por la transparencia, el cuidado mutuo y el compromiso con la verdad. La fe en Cristo necesita transformar la manera en que nos relacionamos unos con otros. En el ambiente familiar, la carta de Juan se convierte en un mapa para una convivencia espiritual. El amor paciente, la corrección en amor, el rechazo del odio, la práctica de la justicia, todo esto es fundamento para un hogar que honra a Dios. Cuando los padres aman como Cristo amó, cuando los hijos andan en la luz y cuando los hermanos se perdonan, el hogar se convierte en una pequeña iglesia doméstica. El secreto de Juan, cuando se aplica en casa, genera sanación donde había dolor, acerca donde había distancia y renueva la esperanza de que la fe puede moldear cada rincón de la vida cotidiana. En la Iglesia como cuerpo de Cristo, Juan nos desafía a abandonar el orgullo doctrinal estéril y a vivir una fe que ama, que sirve, que acoge. La doctrina correcta es esencial, pero necesita estar unida al amor práctico, a la comunión verdadera y a la oración constante. Juan quiere ver una iglesia que ora con confianza, que discierne con madurez, que ama sin fingimiento. Una iglesia que se protege contra el espíritu del anticristo, pero que tampoco pierde la dulzura de quien anda en la luz. Este equilibrio entre firmeza en la verdad y ternura en el amor es la marca de la verdadera iglesia. Y, por fin, en la misión, la carta de Juan nos envía al mundo con un llamado urgente: mostrar que la vida eterna está accesible ahora, en Cristo. La misión de la Iglesia no es solo predicar con palabras, sino vivir de tal forma que el mundo vea a Dios en nosotros. El secreto revelado en 1 Juan no es un misterio restringido, es una luz que necesita brillar. Donde haya tinieblas, que haya testimonio; donde haya mentira, que haya verdad; donde haya odio, que seamos canales del amor del Padre; y donde haya desesperanza, que nuestra fe traiga la certeza de que el Hijo de Dios vino, vive en nosotros y volverá. Hay ciertas verdades que no pueden quedarse solo con nosotros, necesitan alcanzar otros corazones también. Entonces, escribe en los comentarios lo que más te habló en este estudio. Envía este video a ese amigo o familiar que necesita reencontrar la luz del verdadero Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí es lugar de palabra viva, enseñada con respeto, profundidad y amor por quien toma la fe en serio, como tú.